minuto. El ajuste en las revoluciones por minuto, como dije anteriormente, se realizan en el tornillo de las revoluciones por minuto. Si lo cerramos, este tornillo, bajan las revoluciones, y si lo abrimos, suben las revoluciones. Al cerrar el tornillo, podemos observar en el motor una caída de RPM o una disminución en las RPM. Y si lo abrimos, aumentamos las revoluciones por minuto. Utilizando una llave 7 o una llave 8 milímetros, también se puede hacer contacto con el tornillo de las revoluciones. Al abrirlo, el motor alcanza nuevamente las revoluciones por minuto que se permiten en marcha mínima por el fabricante. En conclusión, el sistema SIS es de fácil manejo si usted reconoce cada una de sus componentes y si lleva a cabo en este orden que se le ha dado a conocer cada una de las pruebas en el sistema. Recuerde, para poder realizar pruebas en el sistema SIS es necesario que se active el circuito de seguridad de la bomba de combustible. Circuito de seguridad significa que cuando usted coloca el switch on o abre la llave, la bomba no trabaja. Esta bomba trabaja únicamente si usted le da arranque al motor, porque esta señal de arranque en el motor magnetiza al relay de la bomba, enviándole corriente para que ésta siga funcionando. Si no hay arranque en el motor, no hay funcionamiento de la bomba. Por eso es de que fue necesario llevar a cabo un puente en el soporte del relay para activar a la bomba por medio de la llave del encendido. Luego de activado el circuito de la bomba, es necesario que se realice la prueba de caudal de la bomba de combustible. Luego de la prueba de caudal de combustible, colocar el fuel gauge en el sistema SIS, tomando en cuenta la posición de la válvula de paso, la cual le va a servir para realizar posteriormente la presión del sistema, la prueba de presión del sistema, la cual deberá hacerse con la válvula de paso cerrada. Y recuerde también que si ésta se encuentra abajo o arriba de lo especificado, usted la puede ajustar por medio de shims o lainas o roldanas. Estas roldanitas tienen diferentes diámetros o grosores, de tal manera que usted puede colocar una para aumentar presión o desmontar una para bajar presión. Luego sigue la presión de control, la cual deberá iniciarse realizando la prueba de presión de control en frío y luego la presión de control en caliente. Si cualquiera de estas dos presiones, en frío o en caliente, fueran incorrectas, debe de reemplazarse el regulador de la presión de control. Ya reemplazado este regulador de presión de control, proceda a chequear el sistema de arranque en frío. Primero, al thermotime switch que trabaja en conjunto con la válvula de arranque en frío. Coloque un probador de corriente en el conector de la válvula de arranque en frío y, estando frío el motor, proceda a darle arranque. Si esta luz no enciende, significa que el interruptor de tiempo térmico se encuentra defectuoso. Si la luz se enciende, usted debe de desmontar la válvula de arranque en frío y observarla en su descarga, colocándole corriente directa o bien utilizando un probador de inyectores electrónicos para verificar su pulverización. Luego, asegúrese que la válvula auxiliar de aire se encuentre abierta únicamente cuando el motor está frío y que se cierre gradualmente como el tiempo que vaya calentando el motor. Ya caliente el motor, esta válvula debe de encontrarse totalmente cerrada. Para que esto suceda, asegúrese de que el conector eléctrico de la válvula auxiliar de aire cuente con corriente constante, desde que usted enciende el motor hasta que lo apaga. Luego, desmonte los inyectores, los cuales únicamente salen a presión de la cabeza de los cilindros o, en algunos pocos casos, van a encontrarse atornillados por medio de un tornillo que lo detiene o lo apresiona dentro de la cabeza del cilindro. Colóquelos sobre un recipiente, active la bomba de combustible y levante el plato sensor.
Al levantar el plato sensor, usted va a observar la descarga de combustible de los inyectores. Si la descarga no es uniforme o si no es pareja, o unos descargan más que otros, o unos gotean, o unos están descentrados o no están pulverizando el combustible, reemplácelos. Luego de chequeado los inyectores, luego proceda a encender el motor y a ajustar los dos ajustes básicos en el sistema SIS, que son las revoluciones por minuto del motor y el ajuste de la mezcla o CO en la unidad de control de la mezcla. Bien, cualquier problema que usted tenga en su vehículo, no importa la marca o el fabricante o cuántos cilindros sea el motor, cualquiera de los problemas se soluciona llevando a cabo esta secuencia de pruebas que yo le he dado a conocer. Llévelas a cabo una por una de la forma indicada y los problemas en el sistema serán solucionados. Realicemos una prueba en los inyectores de combustible. Para poder realizar la prueba de volumen de los inyectores, es necesario que se encuentre activado el circuito de seguridad de la bomba para que esta bomba opere en forma directa al abrir la llave del encendido. Y luego desmontar los inyectores, los cuales salen a presión de la cabeza de los cilindros. Utilizando unas pinzas podemos detenerlos y haciéndole una ligera presión desmontamos cada uno de ellos. De igual manera se deberán colocar. Desmontados los inyectores de la cabeza de los cilindros, los colocamos en un recipiente para observar su descarga. Luego procedemos a activar la bomba de combustible. Falta un inyector. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Vamos a tratar de sacarlo de acá para colocarlo en el recipiente. Bien. Activemos la bomba de combustible, por favor. Ya activada la bomba de combustible, utilizando un imán, accionamos al plato sensor. El plato sensor, al levantarse, automáticamente levantará al perno de control que se encuentra localizado en el centro del distribuidor. Al activar al plato sensor, vamos a observar la descarga de los inyectores. Esta prueba nos está dando a conocer que de los 4 inyectores, 3 están descargando correctamente, como lo es el número 4, no, perdón, el número 4 no descarga ni el número 2, únicamente descarga el número 1 y el número 3. Veamos. El número 1 y el número 3. Esto significa que 2 de los inyectores no descargan y por lo consiguiente 2 de los cilindros no deben estar trabajando. Si estos 2 cilindros no trabajan, lógico es que se obtenga una pérdida de potencia en el motor debido a encontrarse únicamente trabajando con 2 cilindros en vez de trabajar con los 4 cilindros. La prueba de volumen de los inyectores nos ayuda a que podamos saber
exactamente la condición del funcionamiento del cilindro del motor. Porque recuerde, para que usted obtenga un buen funcionamiento en su motor, o una buena potencia en el motor, o una buena estabilidad en el motor, es necesario que el motor cuente con buena compresión en cada uno de los cilindros, así como buena corriente en cada una de las bujías y, por último, buena descarga de combustible por parte de cada uno de los inyectores. En este caso, 2 de los cilindros no trabajan, por lo consiguiente deberán ser reemplazados para solucionarles el problema. Reemplazados los inyectores de combustible de los 2 cilindros que no operaban por no descargar combustible, los inyectores, vamos a observar ahora la descarga de los inyectores a la hora de activar el circuito de seguridad de la bomba y de accionar el plato sensor. Activemos la bomba, por favor. Activada la bomba de combustible, observamos la descarga de combustible en los 4 inyectores. Como podrían haber observado, la descarga de los inyectores es importante para determinar el funcionamiento de los cilindros del motor. Realiza la prueba de caudal para asegurarse que cada uno de los inyectores descargue la cantidad de combustible correcta. En el dado caso de que esta descarga no fuera atomizada, asegúrese de reemplazar el inyector que se encuentre defectuoso. La operación del sistema SIS para producir la descarga de combustible por los inyectores depende del accionamiento del plato del estrangulador para permitir el ingreso del aire al múltiple de admisión que permita levantar al plato sensor. Accionando el pedal del acelerador, la misma forma como el mecanismo se abre, de igual manera es levantado el plato sensor. Cuando se desacelera, disminuye. Acelerado totalmente, el plato sensor se encuentra levantado en su máxima posición y luego, a la hora de desacelerar el motor, el plato sensor regresa a su posición de descanso. Acelerándolo nuevamente, sube el plato sensor y desacelerándolo, baja. Cuando nosotros aceleramos repentinamente para aumentar de velocidad, entonces el plato produce un aumento instantáneo, tan instantáneo como el movimiento del plato del estrangulador. Cuando se abre el plato del estrangulador, el aire que entra por el pasaje hacia el múltiple de admisión levanta al plato sensor y al mismo tiempo el plato sensor levanta el perno de control que se encuentra localizado en el centro del distribuidor y produce la descarga de combustible tan instantáneo como el movimiento del plato hacia los inyectores. Veamos en su interior cómo el perno de control se desplaza dentro del cilindro. Dentro del distribuidor de combustible, en la parte central se encuentra un cilindro donde se desplaza un perno de control. A la hora de que el perno de control sube, se produce la salida de combustible en iguales cantidades hacia los inyectores. El plato sensor se encuentra unido por medio de un brazo hacia el perno de control, de tal manera que los movimientos que registra el plato sensor los registra el perno de control. De esta manera, cualquier cambio que haya en el plato sensor lo habrá en el perno de control. Cuando se abre el plato del estrangulador, se demanda entrar aire al múltiple de admisión y se arrastra el plato sensor para que éste se levante. Al levantarse el plato sensor, automáticamente se levanta también el perno de control y produce la descarga de combustible en el distribuidor hacia los inyectores. En el caso de que se realiza la prueba de volumen de los inyectores y no descarga ninguno de ellos, entonces es importante que desconectemos las líneas de los inyectores en el distribuidor y, activado el plato sensor, cuando se encuentra activada la bomba, ponemos en movimiento el plato sensor y observamos la descarga de combustible en las salidas del distribuidor. Si esta salida del combustible por el distribuidor es deficiente o escasa,
Esa es la razón por la cual los inyectores no descargan y se deberá reemplazar el distribuidor de combustible. Estamos frente a un automóvil de fabricación Volkswagen, el cual cuenta con un sistema de inyección continua o bien sistema mecánico de inyección, conocido básicamente como sistema K-G-Tronic. En él elaboraremos una serie de pruebas para asegurarnos que la presión del combustible en el sistema de inyección se encuentra dentro de lo especificado. Déjeme decirle que una de las pruebas a realizar será la presión del sistema y otra la presión de control. Una se diferencia de la otra debido a que la presión del sistema es controlada por el distribuidor de combustible, mientras que la presión de control es controlada, valga la redundancia, por medio del regulador de la presión de control o warm-up regulator. Recuerde que para considerar en buenas condiciones al regulador de la presión de control, es necesario que a la hora de realizar la prueba, el motor se encuentre primeramente frío. El motor frío, al realizar la prueba de presión de control, deberá obtenerse en el medidor de combustible una presión baja que no sobrepase las 2 bar, mientras que a la hora de poner a calentar el warm-up regulator, al conectarle su conexión eléctrica, deberá aumentar a 3.4 o 3.8 libras por pulgada cuadrada. De esta manera consideramos normal la función del warm-up regulator. Primeramente, asegúrese de conectar el fuel gauge en el sistema, el cual deberá ser conectado en la línea central del distribuidor de combustible. La línea que se ha desconectado del centro del distribuidor deberá conectarse en el otro extremo del fuel gauge en dirección de la válvula de paso. La válvula de paso es la clave para diferenciar las dos presiones que se deberán medir. Una, la presión del sistema, la cual deberá ser probada con la llave de paso cerrada, mientras que a la hora de medir la presión de control en frío y en caliente, la llave de paso deberá tener una posición abierta. Empecemos primeramente por la presión del sistema. Cerramos la llave de paso y observamos el fuel gauge o medidor de combustible a la hora de activar la bomba de combustible, la cual deberá ser colocado un puente en el relay de la bomba para activar el circuito de seguridad de la misma. La presión que se alcanza a observar es 4.7 bar. 4.7 bar. Déjeme recordarle que la presión normal para un sistema de inyección SIS, la presión del sistema deberá encontrarse de 4.5 a 5.2 bar. Por lo consiguiente, si esta se encuentra en 4.7 bar, es una lectura normal. Y por lo consiguiente, se encuentra en buenas condiciones el distribuidor de combustible o la presión que se ejerce sobre el distribuidor. Si esta presión se encontrara abajo de lo especificado o arriba de lo especificado, recuerde que es necesario desmontarle o agregarle shims o roldanas o alzas al regulador de la presión del sistema localizado en el propio distribuidor. Sabiendo bien que está correcta la presión del sistema, ahora debemos de abrir la válvula de paso del fuel gauge. Dicha válvula desviará la presión de combustible hacia el warm-up regulator o regulador de la presión de control. Observamos en el medidor de combustible una lectura de 1.7 bar. 1.7 bar. Esto significa que se encuentra dentro de lo especificado o de lo normal, debido a que no debe de sobrepasar 2 bar la presión de control en frío. Para observar el aumento de la presión de control en caliente, es necesario que se conecte el warm-up regulator o la conexión eléctrica en el warm-up regulator. Conectando el warm-up regulator, podemos observar el aumento en la presión de control, el cual deberá de aumentar de 3.4 a 3.8 para considerarlo normal. Veamos. Al medir la presión de control en frío, en caliente, es necesario que nosotros utilicemos una lámpara de prueba o inyector tester light para verificar en el conector del warm-up regulator
si se abastece o alimenta de corriente eléctrica. Luego, es necesario conectarlo en el regulador de la presión de control para que se caliente la bobina calefactora del warm-up regulator e inicie el aumento de la presión de control en caliente. Observemos el medidor. Lentamente, a medida que el motor va calentando, o al mismo ritmo que el motor calienta, también el warm-up regulator va aumentando la presión sobre el perno de control para evitar que hayan rebotes en el plato sensor y de esta manera la mezcla de combustible se pierda o sea más rica o más pobre. El aumento es gradual, lento, a medida de que el motor calienta. Estamos sobrepasando los 2 bar. Es únicamente la calefacción que se está adquiriendo por la corriente que está recibiendo el warm-up regulator, sumándole la del motor a la hora de que éste se encuentre en funcionamiento. La prueba se está realizando con el motor frío y apagado. Lo único que está haciendo que la presión de control aumente por medio del warm-up regulator es la corriente que alimenta al warm-up. La lectura deberá aumentar de 3.4 a 4 bar para considerar normal al regulador de la presión de control. Recuerde bien que a la hora de realizar la prueba de la presión de control deberá realizarse primeramente en frío y luego en caliente. Si el warm-up regulator cumple con estas dos funciones, de bajar la presión en frío y de subirla en caliente sobre el perno de control, se encuentra en buenas condiciones. Si solo se encontrara en buenas condiciones en frío e incorrecto en caliente, deberá de reemplazarse el warm-up regulator, así como si en frío es incorrecto y en caliente fuera correcto. Para dejarlo en uso, es necesario que las dos presiones se encuentren normales. Observemos el medidor de combustible y el aumento es a 3.2 bar. De la misma forma como el motor calienta, aproximadamente 5 minutos es el tiempo de calentamiento en un motor para que éste alcance su presión de control en caliente y el funcionamiento pueda ejercerse normal en el funcionamiento del motor. Ya que la presión de control aumentó en el medidor de combustible, se considera normal la función del warm-up regulator. Para finalizar, déjeme recordarle los instrumentos que usted deberá de adquirir para realizar las pruebas en los sistemas SIS. Usted deberá adquirir un Electronic Fuel Injector Tester o un probador de inyectores de combustible electrónico. Aunque el sistema SIS es de tipo mecánico y este no sirve para probar los inyectores, sí nos puede servir para probar la descarga de la válvula de arranque en frío, aunque su mayor uso lo daremos a conocer cuando se hagan las pruebas en los sistemas EFI o Electronic Fuel Injection, del tipo electrónico de inyección, pero también es necesario contar con uno de ellos para realizar las pruebas en el sistema SIS, a la válvula de arranque en frío. También asegúrese de contar con un voltímetro. El voltímetro le dará a conocer las lecturas de voltaje de la bomba de combustible, del warm-up regulator o regulador de la presión de control, el voltaje de la válvula auxiliar de aire, entre otros. Si la bomba de combustible no opera con eficiencia, una de sus causas puede ser el bajo voltaje que llega hasta ella. Y para asegurarse si esa es la causa del problema, asegúrese de medir el voltaje de la bomba de combustible por medio de un voltímetro. Otras funciones que aparecen en el multímetro son las del ómetro para medir resistencias, las cuales las utilizaremos generalmente en los sistemas EFI también. Asegúrese de contar con el fuel gauge o medidor de presión de combustible, el cual se ha dado a conocer cuál es su instalación y su tipo. Los sistemas EFI requieren de un fuel gauge diferente, cosa que veremos en nuestras próximas clases, pero la válvula de paso en el fuel gauge es especialmente única para el sistema SIS. Por lo consiguiente, usted deberá contar con uno de ellos para realizar las pruebas de presión del sistema y de presión de control en frío y en caliente, así como para asegurarse de la presión de reposo en el sistema.
El test light es de vital importancia para asegurarse de si las componentes eléctricas en el sistema SIS cuentan con corriente o bien para activar el circuito de la bomba de combustible. Un imán es muy importante para activar al plato sensor y esto no dañaría el mecanismo debido a que la presión sería menor a la hora de realizar la prueba de volumen de los inyectores, y también deberá adquirir un juego de inyector tester light o lámparas de prueba para verificar corriente en las conexiones de la cold start valve, de la válvula auxiliar de aire, del regulador de la presión de control, entre otras. Y este mismo set usted podrá utilizar cuando analicemos las pruebas en los sistemas EFI. Si usted cuenta con cada una de estas partes o instrumentos de medida, no cabe la menor duda que el diagnóstico que dará a la hora de contar con problemas en algún sistema SIS podrá solucionarlos, podrá saber con exactitud de qué se trata o cuál es la componente defectuosa, o podrá reemplazar la que se encuentre defectuosa. Recuérdese que el costo de estas componentes, tanto de los instrumentos de medición, es bajo, pero sin embargo las componentes del sistema de inyección, el costo es mayor, es alto, y por lo consiguiente usted tiene que tener seguridad de reemplazar la componente que está defectuosa y no cambiar una componente en buenas condiciones suponiendo que ésta se encuentre defectuosa. Cada una de las pruebas que se le han dado a conocer, usted deberá llevarlas a cabo de la misma forma como yo las he elaborado. Las pruebas, las presiones, las medidas que les he dado a conocer, usted tendrá que repasar las veces que sea necesario su video para poderlas memorizar y de esta manera llevarlas a la práctica y solucionar los problemas en su automóvil.